damos inicio a la segunda edición del Coloquio Estudiantil de Central de Campo. ¿Sí se escucha? Damos inicio a la segunda edición de nuestro Coloquio Estudiantil Notas en Clave de Campo con la mesa Aproximaciones a la Etnografía y nuestra primera ponente, Dana Sofía Jiménez, con su ponencia Cuidado, piense. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía Jiménez. Voy a presentarles hoy el fruto del trabajo de campo que hicimos acá en la ciudad con la profesora Carolina Portela. Pues yo estoy en primer semestre, entonces la idea era como hacer una introducción al trabajo de campo y pues acercarnos de manera creativa y bueno, como con una mirada etnográfica a un escenario en la ciudad que nos fuera desconocido y que nos permitiera hacer una retroalimentación y un ejercicio de aprendizaje. Entonces, bueno, yo realicé mi trabajo de campo en el Museo de la Basura, es un sitio que queda situado en el barrio de La Soledad, en Teusaquillo. Bueno, lo primero que cuando tú llegas ves es que la persona propietaria se ha encargado de diseñar la casa de esta manera, como con mensajes sugerentes, de manera caótica. Si se dan cuenta, pues la primera impresión es como que es un movimiento de protesta, como que está inconforme con algo. Bueno, estos no alcanzan a ver ahí por el color, pero son zapatos y es una escultura. Lo que aquí vi y que retomaremos más adelante es la resignificación que el hombre le da al objeto. Entonces los zapatos ya no los utilizan para caminar, sino que ahora son elementos que hacen parte de una escultura. Por otra parte, algo que también me llamó mucho la atención fueron estas botellas que sirven para recolectar agua de lluvia, y más adelante les contaré acerca del estilo de vida de Antonio y de por qué hace todas estas cosas. Esta es la entrada, Museo de la Basura, también conocido como Museo del Trabajo Oculto del Hombre y de la Mujer. Bueno, y ya para entrar un poco más en materia, hablarles acerca de mi experiencia. La primera impresión para mí fue traumática porque siempre que pasaba por acá veía la basura y pues me causaba incomodidad, por eso fue que decidí hacer acá el trabajo de campo. Y pues ya cuando entré fue terrible porque hay basura por todas partes, entonces pues es muy caótico y es terrible. Yo le tengo una fobia horrible a los ratones y meterme en ese espacio, ponerme en riesgo, no saber a qué me iba a enfrentar, para mí fue muy duro. Y además que la basura está puesta como de manera estratégica para que te incomode, para que tengas que mover tu cuerpo de cierta forma, contorsionarte, tener olores desagradables y todo eso. Bueno, al entrar me encontré con Antonio. Antonio es el propietario del museo. Bueno, hablé con él, me contó un poco de su vida. Resulta que hace parte de una familia antioqueña que era de comerciantes. Él me cuenta que estudió como 2 semestres de administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se retiró porque se dio cuenta de que estaban enseñando en la universidad formas de esclavizar al otro por medio de los números, de la economía, y aquí es donde empieza esta crítica que él hace fuerte al capitalismo y a todo este sistema. Entonces, posteriormente él se va a París y allí empieza como este estilo de vida que está muy relacionado con sus estudios de artes plásticas, con la crítica que él hace al consumismo. Entonces me cuenta que empieza a ponerse cosas en el cuerpo, a utilizar la basura de forma diferente y ya no como basura, como les dije, resignifica los objetos. Entonces, como podemos ver, en las fotos a blanco y negro, pues ahí se ve más o menos un hombre con corbata, con gafas. Él era Antonio antes de irse de Colombia, y en la foto que vemos a color es Antonio al regresar. Entonces ahí podemos evidenciar el cambio tan drástico que él tuvo.
Esta es otra foto donde se ve mucho mejor Antonio, como les digo, él toma elementos que son considerados como basura y se los empieza a poner pues en su pelo. Algo curioso es que, si se dan cuenta, él usa las gafas al revés. Yo le pregunté por qué, entonces me dijo que como matemáticamente menos por menos es más, si él se pone las gafas al revés y el mundo está tan jodido, puede que llegue a verlo un poquito mejor. Bueno, él se hace llamar Ron Antonio de Jesús Casafús Torres de Restrepo y Sea, pero su nombre real es Antonio Restrepo. Bueno, por otra parte, en cuanto a la estética del lugar, puedo rescatar que, aunque existe un caos que es evidente, lo veremos más adelante en muchas fotos, porque hay pues múltiples cosas aglutinadas, aglomeradas, y bueno, es terrible, ¿no? Uno llega y como que no encuentra ningún orden, pero al analizar las cosas un poco más a fondo, nos podemos dar cuenta de que hay un gran sentido de la armonía en todo esto, y que cada pieza parece tener como su función y hacer parte de una estética. Cuando yo le pregunto a él acerca de esto, me dice que es como un Kandinsky tridimensional, porque las cosas conservan su forma, pero tienen el potencial para hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a comparar esta imagen que fue tomada en la casa de él con esta obra de Kandinsky que se llama Composición X. Y bueno, aquí podemos ver la similitud, es evidente en cuanto a la yuxtaposición de diferentes formas y colores y la resignificación del objeto, de la cual les he hablado hartísimo. Bueno, aquí vemos más fotos de la casa de Antonio. Como les digo, el caos es evidente. Esa mano es una escultura que él hizo. Este es el sistema que él tiene para almacenar información. Entonces, como se dan cuenta, son letras como que él mismo ha diseñado, son criptogramas. Esas cajitas son cajas recicladas y este es mi nombre en criptogramas que él escribió. Bueno, este es el cartel global y ya es para adentrarme un poco también a el compromiso social que Antonio tiene, porque no solamente es el museo y que la gente vaya, sino que también cuenta con plataformas en internet para difundir su mensaje de concientización. Entonces acá vemos la página web. Este es el canal de YouTube. Aquí pone videos donde enseña recetas para hacer comida como con productos que no sean dañinos para el medio ambiente. Estos son algunos de sus tweets. Bueno, como se dan cuenta, los mensajes son muy sugerentes y hablan pues mucho de lo que él quiere transmitir. Y bueno, después de hablar con él, me di cuenta de que la inseguridad y el miedo que me produjo el estar allí son estrategias bien pensadas que siguen una pedagogía de choque, como él la llama. Entonces, la finalidad de esta pedagogía es crear una impresión en el visitante e inducirlo a un estado de reflexión acerca de la manera en la que crea basura y la huella ambiental que esto deja. Entonces, bueno, me parecía importante ponerles aquí el Google Maps porque pienso que el proyecto de Antonio es un acto disruptivo. Si ustedes se dan cuenta, está la casa de él súper caótica, como les dije, llena de basura, y alrededor está pues la cuadra normal, las casas normales. Esto rompe un poquito con el statu quo que hay y obliga a la gente a detenerse, a pensar, a analizar. Y bueno, ¿qué más les cuento? La incomodidad que nos produce ver todo esto es la misma que Antonio quiere que sintamos cuando pensemos en que esta basura es en realidad un reflejo de lo que nosotros somos, de lo que producimos, y que es el resultado oculto del uso irracional que damos de los recursos. Aquí hay otra foto de Google Maps donde se puede apreciar un poco mejor el caos del que les hablé que existe en la casa. Y bueno, también quería hablarles acerca de la función que tiene esto, porque para nosotros es muy sencillo tomar un elemento, comprar y comprar y comprar y luego botar, porque no vamos a ver el resultado inmediato de lo que produce esto en el planeta, porque pues los botaderos de basura quedan en la periferia y no nos enfrentamos en realidad a ellos todos los días.
Estas fotos fueron tomadas por mi amiga Delany Alvarado y, y fueron tomadas en el subpáramo de Sumapaz. Entonces acá nos damos cuenta de que la basura en realidad afecta de una forma terrible pues el ecosistema, pero como nosotros no nos damos cuenta, no está a nuestro alcance, nos parece que es un problema lejano y distante. Lo que Antonio hace es tomar todo esto y traerlo a la cotidianidad, traérnoslo a que lo veamos, a que nos incomode, a que este problema se nos haga mucho más próximo a nosotros por medio de este proyecto. Esta es una foto del relleno sanitario de Doña Juana, otra foto. Y bueno, para terminar mi intervención, cuando le pregunto a Antonio qué es lo que puedo hacer para no caer en la trampa del consumismo, para ayudar al planeta, me muestra esto, que dice: cuidado, piense. Gracias. Bueno, un poco la dinámica del coloquio. La idea es que el ponente tiene 15 minutos para exponer y después de la exposición hay 5 minutos de diálogo. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, pueden hacer. Bueno, entonces nuestra siguiente ponente, Melanie. Sí, Melanie. Buenos días, mi nombre es Delany Rojas, soy estudiante de primer semestre y antes que nada quiero agradecer a los estudiantes por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Bueno, les voy a hablar sobre mi acercamiento a la etnografía, bueno, mi ejercicio etnográfico que lo hice en la plaza distrital del Mercado del Restrepo. Bueno, para entrar un poco en contexto y para que sepan acerca del lugar, la Plaza de Mercado del Restrepo se creó en el año 1964, el 4 de julio. Allí inicialmente funcionaba un parque de niños y habían varias casetas en donde se comercializaba productos frescos y animales domésticos. Su nombre se debe a, es un homenaje al presidente Carlos Eugenio Restrepo y pues el mismo nombre que lleva el barrio donde se inauguró esta plaza de mercado. La ubicación de esta plaza de mercado es en el barrio del Restrepo, en la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Esta plaza de mercado, igual que las demás plazas de mercado distritales de Bogotá, están regidas por los parámetros del IPES, que es el Instituto para la Economía Social, el cual se encarga de brindar seguridad para la gente que decida adquirir los productos de la plaza, para que no haya ningún problema en cuestiones de sanidad, salubridad y para brindar una seguridad alimentaria. Él ayuda a reducir el proceso de intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Pues ayuda a conseguir un equilibrio entre el comerciante y el producto para que cuando el comerciante decide vender sus productos haya un precio justo y no se quede todo en el intermediario.
Bueno, un poco de la infraestructura, pues la plaza de mercado cuenta con 2 pisos. En el primer piso se venden todo lo que son hortalizas, hierbas, frutas y cosas que se utilizan muy a menudo en la canasta familiar. Y pues en el segundo piso ya encontramos lo que es artesanías, canastos, restaurantes y venta de animales domésticos. Pues la infraestructura del lugar se encuentra ya un poco deteriorada, por lo que pues ya la plaza de mercado tiene bastantes años, y a pesar de que ella cuenta con la ayuda del IPES, pues sigue siendo algo un poco, pues sigue siendo una ayuda muy minoritaria, pues ya que pues a pesar de que ellos ahorita, pues todos los comerciantes, pues la plaza de mercado del Restrepo es una de las plazas más grandes de Bogotá, cuenta con 725 comerciantes, pues sigue siempre habiendo problemas en cuanto a salubridad. Un problema muy grave que tiene la plaza de mercado es que tienen venta ilegal de animales, sobre todo de aves exóticas. Entonces ya el Ministerio del Medio Ambiente siempre ha cerrado locales porque venden pues aves exóticas como las guacamayas, las venden a precios muy elevados, entonces pues también tienen una interferencia con la naturaleza un poco inadecuada. Pues yo quise realizar este trabajo de campo porque vi una oportunidad muy grande para conocer un rincón de Colombia, pues un aporte que me puede brindar cada rincón de Colombia, ¿no? Entonces a través de las frutas, a través de las artesanías, pude deducir que Colombia es muy diversa, es multicultural, que en una plaza de mercado no solo se puede reflejar el factor económico, sino también la parte cultural y de las tradiciones que tiene nuestro país. Es básicamente eso lo que quería pues compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos con Saray Galvis. Nos va a hablar de su ponencia que se titula Con señas. Me invitaron a un café. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias. Bueno, pues estas 3 ponencias son como resultado de un acercamiento a el trabajo de campo, digámoslo así, que se hizo por parte de los estudiantes de primer semestre. Yo el lugar que elegí visitar aquí en Bogotá es el Café Sordo, que queda ubicado en la calle 57 con séptima. Se llama Sin Palabras. Esta idea surge como una iniciativa que tuvo un chico que se llama Cristian Melo, que es estudiante del SENA, al ver como 2 compañeras él estaba desarrollando una carrera que era un tecnólogo en mecánica, al ver como 2 de sus compañeras pues estaban hablando el lenguaje de señas, y él decidió como interesarse por este lenguaje, lo aprendió, y cuando pudo tener contacto con ellas, les hizo la pregunta de que si en Colombia existe un lugar de esparcimiento especialmente pues para la comunidad sordomuda. Ellas les respondieron que no, y que realmente pues sí necesitaban, porque por lo general ellas o esta comunidad sordomuda es la que debe acoplarse como a nosotros los oyentes, en vez de ser al contrario. Entonces él diseñó este espacio junto con 2 compañeras del SENA también, que son una es ingeniera y la otra es diseñadora, y pues tiene mucho que ver como sus aportes dentro de este espacio. Entonces mi aproximación lo dividí en 3 días. El primer día pues fui
realmente como muy nerviosa porque hace mucho tiempo sí tuve la oportunidad de conocer el lenguaje de señas, pero pues sabía lo básico, como cositas del abecedario, los saludos, pero no algo como que me permitiera formalizar una conversación. Entonces pues fui en una tarde y me encontré con Johan, que es uno de los 6 meseros con los que actualmente cuenta el café, y pues él me hizo señas como de que si yo realmente sabía el lenguaje de señas o si escuchaba o estaba hablando. Entonces yo le dije que sí, pero que me quedaba mucho más fácil, hice la seña pues de escribirle. Entonces pues así pudimos como entablar el diálogo, digamos, inicial, y me dijo que él no podía ayudarme pues con información del café en ese momento, que pues llamara directamente a Cristian, pues que es el dueño. Entonces ese día pues le agradecí, sin embargo pues me quedé a tomar un poquito de café a ver qué movimiento pues lograba evidenciar en el café, y solo me encontré pues con la llegada de una pareja, o sea llegaron ahí un chico y una chica y se sentaron y pidieron como un juego. Entonces pues les voy a enseñar las cartillas con las que cuenta el café. Estas son las cartillas, la del lado izquierdo es el menú, y la del lado derecho es, como la cartilla de bienvenida, donde encontramos el alfabeto, digamos. Entonces aquí está, siempre ponen esto para que de alguna manera las personas oyentes nos sintamos interesados y como podamos de cierta manera intentar, ¿por qué no pedir un café o alguna comida? Entonces aquí encontramos el abecedario. Y este es el menú del que les hablaba. Entonces, todas las señas, entonces digamos si quiero una bebida hago esta seña y ya teniendo la otra cartilla, digamos que puedo mencionar qué es lo que yo quiero. Entonces así funcionó ese primer pedido que hice, digámoslo así. Entonces Johan me atendió y pues le causaba un poco de risa porque yo me sentía muy nerviosa de usar las letras correctas o de señalarle como es esto, pero quítale sin azúcar o ponle azúcar. Entonces esa primera experiencia fue realmente entre todo cómica. El lugar, me voy a adelantar aquí un poquito, cuenta con estas sillas y el lugar opera para que las personas sordomudas puedan sentir la música que está en el lugar por medio de las tablas. Entonces por eso está como en madera y es un espacio que se pensó tanto sensorial como, sensorial para que las personas sordomudas, en este caso, sepan que se está reproduciendo algún tipo de música, y en el televisor siempre en la parte inferior cuenta con el traductor de señas, bien sea la novela que se esté transmitiendo, el programa que se esté transmitiendo. Por lo general, las tres veces que fui, y Cristian me decía que tendían a poner algunas noticias, Canal 1 en este caso, y Canal 13 o cosas así que fueran más de cultura y de música. El segundo día que fui, pues ya pude tener contacto con Cristian. Entonces Cristian me decía que realmente es muy nuevo el café, realmente se abrió el 16 de junio de este año, pero ha tenido una acogida pues por parte de la comunidad realmente muy muy interesante. Sin embargo, en el día como que opera más para las personas oyentes, y ya en la noche pues sí funciona para las personas sordomudas. Entonces llegamos a la conclusión con Cristian de que posiblemente pues hace parte como de ese esparcimiento que la comunidad sordomuda desea más, de entrar en contacto con otras personas en las horas de la noche. Esa noche que fui, recuerdo que era un partido de Colombia, entonces estaba súper lleno, digamos. Esta es la toma que hice el último día, pero esa noche sí estaba bastante lleno y estaba como la gente a la expectativa pues de la transmisión del partido. Estaban pidiendo como sus comidas, en ese caso fue como palitos rellenos, se los voy a mostrar, de este tipo. Con cafés. Entonces es muy chévere porque no es solo la persona con la que vaya, sino que logran hacer mesas redondas para poder conversar
Entonces ese espacio también fue interesante ver cómo interactúan ellos, y Cristian también decía que pues la idea de este café es como está abierto al público, ¿no? Tanto oyentes como para la comunidad sordomuda, pero que sí era demasiado importante que nosotros los oyentes sí nos interesáramos pues por el lenguaje de señas y por la inclusión de esta comunidad para poder, digamos, generar esos espacios, esos esparcimientos más profundos, digamos, que no sea como que te excluyo porque no sé, solo sé hacer así hola y ya, sino porque puedo entablar una conversación contigo. Este es un mensaje importante pues que se encuentra a la entrada del café, dice: si acabas de leer, bienvenido, si ya te vas, vuelve pronto. Entonces, si acabas de llegar, perdón. Entonces, los 6 meseros se dividen pues en sus turnos, digamos, en las primeras veces que fui, me atendió Johan, que fue pues el chico que les hablé al principio, y al final, en la noche sí se encuentran como Liliana y Mónica, que son las chicas del turno de la noche. Digamos que con ellas fue un poco más difícil el proceso porque me tenían como, digamos, miedo de saber que yo iba como muy seguido, que qué estaba haciendo, qué clase de experimento iba a hacer o algo así, pero entonces ya después que uno genera la confianza de decirles como, bueno, no puedo entablar la conversación así de primerazo con señas, pero sí puedo escribirles, entonces fue un poco más amena la acogida que ellos me dieron en el café. Bueno, aquí les muestro, estos son Johan y Michael, los chicos que les dije. Y bueno, entonces pues este fue mi acercamiento al trabajo de campo, la verdad muy interesante, están realmente invitados. Cristian está a veces en las horas de la noche y él la verdad se ha sentido como a gusto de abrir este espacio, de poder dar entrevistas a diferentes medios pues que le han preguntado sobre por qué esa iniciativa de generar un espacio para la comunidad sordomuda. Y ya, muchas gracias. Queda en la 57 con séptimo. Bueno, muchas gracias a nuestras ponentes. La idea ahorita es cerrar la mesa con un diálogo que reúna cosas en común de las ponencias que acabamos de escuchar. Ay, esto me asusta. Muchas gracias por los ejercicios que hicieron, me parecen unas, digamos, llevarlos adelante en espacios tan arriesgados en términos de que son espacios en donde las relaciones no son evidentes, de modo que uno tiene que establecerlas. Y también en términos de atreverse a presentar a ustedes aquí hoy como primíparas, entonces es digamos bastante, eso es interesante en cuanto que el coloquio que los estudiantes proponen entonces vuelve incluyente
de todo el proceso de formación en la facultad, entonces, en el programa. Entonces, quiero subrayar eso, pero tengo una pregunta o más bien como una observación para las dos presentaciones. En el caso de Saray quisiera vincularlo con el trabajo también, con la propuesta de Sofía, porque me parece interesante hacer notar que en los dos casos lo que se trata es de una apuesta de dos sujetos que de alguna manera quieren hacer con un hacer específico, con una apuesta específica, transformar una relación, ¿cierto? A propiciar la transformación de una relación en los dos casos. En uno, me parece que los llamados de atención sobre las cosas que en el caso de Sofía propició, que eran muy sensoriales, lo que esta puesta en escena de lo caótico propicia en la transformación de la relación que uno tiene con lo que uno es, finalmente, que es un productor de basura. Digamos que puede también verse en la puesta etnográfica de Saray, en términos de que Cristian, esta persona, hace, digamos, sin necesidad de hacerlo, sino digamos que hay en estos casos una apuesta política de transformación de las relaciones sociales, y eso es muy interesante, porque es, digamos, un sujeto que de la nada, no porque debiera hacerlo, propone cosas sustanciosas que transforman nuestra relación con el mundo. En este caso, en el tuyo, pues propicia una relación en efecto de tener que comunicarse en un lugar que no es, digamos, es interesante la relación, porque es un bar en donde se supone que las relaciones son gratuitas, que son, digamos, festivas, que son amables, pero lo que lo ponen a uno es frente a un lugar en donde la comunicación es difícil, de modo que es un trabajo, amerita, digamos, propicia un trabajo en la comunicación. Eso es muy interesante. Quisiera, digamos, llamar la atención sobre esas dos cosas y saber qué piensas al respecto. Y en el caso del trabajo de Lani, siento, digamos, que la plaza de mercado, como la describes, tiene, digamos que la plaza de mercado es un lugar que articula cosas. Entonces, la pregunta es pensar la plaza de mercado sobre qué relaciones propicia, qué mundos pone en relación. Y pues el más obvio es el de la comida, en términos de la producción de la comida, que es el mundo de la ciudad, digamos, con el mundo del campo. Que cohabitan en este lugar, y eso en términos de la gente, la gente que hay ahí. Entonces, ¿qué son? ¿Son de aquí? ¿Son de allá? Entonces, quisiera saber, con lo que me dices sobre la gente, qué te llama la atención sobre esas relaciones que la plaza posibilita. Pues muchas de las personas que venden en estos lugares sí son de partes que no son de Bogotá, y otros sí son de Bogotá, pero la conexión es muy máxima, porque lo que yo decía es como un acercamiento que uno tiene hacia todos los lugares del país, que porque está que la pera, que es de, supongamos, no sé de dónde es la pera, pero bueno, es un acercamiento muy bonito que uno tiene, y es que la comida refleja mucho la tradición de un país, de una cultura, de un pueblo, del campo. Es el acercamiento que tiene la ciudad con el campo. Pienso que es esa conexión que es muy valiosa y que mucha gente no la tiene en cuenta, ¿sí? Porque pues por mi estilo de vida, pues he estado acostumbrado mucho
a frecuentar estos lugares. Pero hay gente que no tiene como la certeza de sí, la plaza, y ya hay gente que incluso lo ve como un lugar ordinario, feo, cochino, ¿sí? Cuando pienso que no. Por ejemplo, Abastos, como saben ustedes, la central de Abastos, pues que es la central de abastecimiento más grande de la ciudad, que es la encargada de abastecer todas las plazas de mercado y todos los negocios que hay en Bogotá. Allí también se refleja muchísimo a través de incluso de los restaurantes, ¿no? Que venden comida típica, que el caldo de costilla, que los huevos no sé qué, que no sé, así. Pues eso atrae muchísimo a los curiosos y sobre todo a la gente que está incursionando ahorita pues en el tema ya del ejercicio etnográfico. Entonces pues pienso que sí es muy importante visitar estos lugares, porque realmente se encuentra muchísima riqueza, y hablar con la gente y ver cómo se sienten de cómodos de vender sus productos. Y lo que decía, el apoyo del IPES ahorita es muy importante, porque realmente antes las plazas de mercado estaban como desprotegidas, así como los vendedores ambulantes, pues se está convirtiendo más que todo en un mercado un poco más formal, pero sin quitar la esencia de lo que es, sin cortar esa esencia de lo que verdaderamente hace el mercado, que es algo artesanal, mejor dicho. Gracias. Bueno, pues la verdad, hacer este trabajo de café fue fue una experiencia realmente muy fructífera para mí. O sea, para hacer como ese primer acercamiento de llegar solo a un lugar, de tener que por mis medios pedir los permisos, hablar con los dueños, generar pues como esa primera parte de lo que como antropólogos o bueno, como investigadores sociales se nos viene encima durante el trabajo de campo. La verdad, sin palabras, es, aunque uno pensaría que no, el primer espacio realmente en Colombia diseñado para la comunidad sordomuda, o sea, el espacio de esparcimiento, de generar contacto entre ellos, y es algo que uno diría, pero yo podría viajar a Cali, en Cali veo la comunidad sordomuda, o sea, en la calle veo a alguien así hablando a señas, pero yo digo, realmente sí tendrán un lugar donde se puedan sentar solo ellos a conversar, a contar sus experiencias y demás. Pues realmente lo encontré acá en Bogotá, que realmente se me van ahorita las cifras de cuánto es la población sordomuda, pero es bastante, digamos, aquí que conviven en Bogotá. Tanto el trabajo de Sofi, digamos, con el Museo de la Basura, como sí son propuestas que realmente rompen los esquemas y que lo llevan a uno como a pensarse realmente como persona, el contacto que está generando con su ambiente y con los demás. Entonces siento que Cristian hizo una apuesta realmente muy valiosa e importante, pues porque no solo es verlo como que ay, sí, se interesó por los demás, sino que alguien que está, digamos, fuera del medio de las ciencias sociales, o alguien que esté como en este ámbito que nos exige como pensarnos en relación a los otros, pensar a los otros, de cómo quiero relacionarme y demás, o sea, una persona que no está en eso y realmente logró impactar con este proyecto, y ver cómo las personas llegan y le agradecen, de decirle como mira, nos hacía falta y estamos completamente entusiasmados pues con que viva, aunque realmente en lo que les comentaba, en el día es un poco solo, pero en las noches funciona muy bien. Y algo contradictorio es que no sé muy bien qué funciona arriba de Sin Palabras, del café. Creo que es como un bar o bueno, donde se reúnen como bandas a tocar, y es muy chistoso ver como curioso sentir que arriba estás escuchando gente cantar, está la gente, pues digamos los oyentes, y abajo como el silencio, pero la paz que a la vez están recibiendo la comunidad sordomuda. Ese contraste es realmente, uno dice, uy, pero cómo puede estar pasando el tiempo y estas personas sentirlo, entenderlo, y pues dinamiza mucho la interacción que
que nosotros debemos tener frente a ellos, ¿no? Porque no es como que ellos se acoplen a nosotros, sino esa invitación de que tengo que aprender, o sea, como puedo aprender un idioma, como puedo mañana aprender inglés, francés, X, pues realmente también necesito de la lengua de señas, porque a mí me ha pasado, no sé realmente ustedes, llegar digamos a un éxito o cosas así, donde encuentro personas que me están hablando a señas y yo como que a duras penas hago, sí, ese, o señalo porque no sé, no logro entablar la relación. Entonces sí fue realmente esa invitación que Cristian me dijo, como no dejes esto solo como por tu trabajo, ni dejes esto porque te pensaste de otra forma en algún momento, sino porque puedes tú llevarlo a la práctica de aprender la lengua bien de señas y venir acá una tarde, una noche y quedarte hablando pues con alguno de ellos. Entonces Cristian pues trabajó digamos de esa manera con sus colegas con los que realizó el proyecto, y él llega en las noches, se sienta ahí con una persona que ni conozca y empieza, hola, mi nombre es no sé qué, y así se desarrolla todo el diálogo. Entonces son apuestas muy muy interesantes que nos hacen pues reflexionar cuál es nuestro papel como persona frente al ambiente y, como lo decía, frente a los demás. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenos días, mi nombre es Arby Tejido. Pues primero que todo pues quería felicitarles, digamos, en tanto que uno, no es fácil hacer campo cuando uno está apenas empezando, y creo que acaban de vivir el misterio de saber qué es campo, por eso tenemos este coloquio además. Y por otra cuestión sería también reconocer, sería muy bonito también que trataran de entender para ustedes en sus vivencias y después de un semestre de antropología, ¿qué sienten que es lo etnográfico después de ustedes hacer algo que perfectamente pueden haber hecho pues sin ser matriculadas en una carrera de antropología? Me refiero a como que perfectamente son espacios que siguen existiendo en la vida real y no están apartados ni están fuera de lo conocido, digamos así, y ustedes llegan a esos sitios. ¿Cómo se sienten transformadas después de pues una reflexión pues digamos etnográfica que están encontrándose allí? Sería como mi pregunta para mí. Y de nuevo, felicidades. Yo antes también quería como unirme a la inquietud de Harvey, pero quería comentarles cómo están armadas las mesas hoy. Y es que empezamos con ustedes porque, claro, pues tenemos que son de primer semestre y empiezan con unas indagaciones, unas preguntas sobre el campo, y la mesa que sigue es precisamente la gente que ya está saliendo, pues está Harvey, Valeria, sí, Valeria. Y hay otras personas que pues ya están terminando su ciclo en su pregrado, entonces que tienen otras preguntas, pero también queríamos ver cómo ese círculo entre cuando uno inicia a cuando uno ya está terminando, qué preguntas nos estamos planteando. En ese sentido también quería preguntar qué las llevó allá, cómo llegaron a los sitios en donde estuvieron, también en términos ya de lo que pues ustedes ya después de un semestre de antropología se habrán hecho una idea de lo que es la antropología. ¿Qué creen que están desarrollando como antropólogas en estos espacios? Y ya. ¿Alguien más? Bueno, pues respondiendo a las preguntas de los dos, pues ya haciendo una exploración más cercana, siendo estudiantes de antropología a estos lugares, tenemos una visión, pues es un poco más complicada, pienso, porque pues nosotras o nosotros debemos primero hacer un ejercicio que es tener una disposición completa hacia el ejercicio etnográfico. ¿Por qué hablo de ese ejercicio? Uno debe tener una disposición clara, quitarse los preconceptos, no prejuzgar a la gente, porque pues esto lo que hace es limitar un poco la visión antropológica. Y pues respecto a lo que dicen, pues sí, fue un poco complicado llegar como a hacer el primer acercamiento.
pues yo soy una persona que soy pues no tan sociable, entonces se me dificultó un poco tener que pues ir y hablar con los vendedores de la plaza, y ya que ellos estaban pues en un momento en que estaban muy ocupados atendiendo a la gente, porque pues ya era una plaza, es una plaza que pues es muy frecuentada, ¿sí? Entonces pues sí, termina siendo un reto total, pero a la vez es un aprendizaje muy bonito, y pues el cual le debemos a la profesora Carolina y también a la profesora Claudia, que pues son las que nos han motivado y pues nos han inspirado también para poder realizar estos acercamientos. Bueno, pues fue esa misma pregunta, ¿cómo es tu nombre, Harvey? Sí, que nos haces sobre la etnografía. Fue también un debate muy grande en clase, porque al final que hicimos la ponencia de todos nuestros procesos, pues acabamos de ver como teoría de Malinowski del trabajo de campo. Entonces nosotros decíamos que era muy difícil ajustarse, digamos, a lo que él propone, porque realmente no se cumple. O sea, yo no puedo llegar y como, ya mi pregunta problema es esta, luego sigue este paso. No, o sea, es como tú llegas al lugar y empiezas a formarte, y después empiezas a rescatar realmente lo que te sirve para resolver esa primera idea. Entonces no podíamos tampoco a la profesora responderle así es esto, pero sí, voy muy de acuerdo con lo que dice Delaney, de quitarse como esas primeras ideas, o sea, ir en una hoja en blanco y empezarte a escribir ahí, bueno, esto pasa, me miran así, o esto genero, y es como ir respondiéndose, ir haciendo un interrogantes en el momento e irselos respondiendo ahí mismo. Entonces, ya que hablas de ese espacio, de que como un estudio allá la antropología, digamos, yo tuve una experiencia y para mi colegio tuve que hacer también un trabajo de campo. Yo trabajé con los Nutaka en San José del Guaviare, pero ahora que o sea, ya ha pasado un semestre, yo miro y yo digo, la embarré totalmente, porque digamos llegué con prejuicios, llegué con preguntas como, ay, no, tengo que hacer esta entrevista y me tienen que responder así, si no, no me va a funcionar esto, me va a sacar cero, ¿sí? Como que la verdad yo digo, no, o sea, mal estructurado, mal pensado, pero sin embargo es eso, como hacer ese estudio, ese análisis ahorita, pues yo digo, o sea, ese trabajo de campo es duro. O sea, no me puedo decir, no, yo lo hago en un día, y porque esto fue de un día, o sea, nosotros hicimos un acercamiento de horas quizá. Pero ya cuando uno se proyecta a investigaciones más grandes, uno dice, no es nada fácil, y no es nada fácil tampoco generar la confianza para poder entrar a hacer como todo el estudio, y que eso es lo que a lo largo, pues yo digo, dentro del proceso antropológico la gente se pregunta, o sea, realmente cuál es el trabajo que tiene el antropólogo, que es la profesión a que va a preguntar o a estudiar, bien sea antropología urbana o antropología en campo, en fin. Pero ya después de este primer semestre sí o sea, te enfrentas a decir, bueno, los retos que se vienen son estos, debo pensarme, o sea, no como de la antropóloga que quiera llegar al campo y sí, aprovecho eso para su trabajo y me voy, no, ¿cómo trasciendo? ¿Cómo logro coger eso que ya tengo de estudio y poder implementarlo diferentes? O sea, que yo llegue el día de mañana, miren, en esta comunidad le pasa eso, por favor, hagamos grupo, trabajemos en pro de esas problemáticas y demás. Dentro de bueno, lo que nos incentivó a visitar estos lugares, bueno, pues la primera, yo creo que todos operamos con la misma idea de poder ir a un lugar diferente. O sea, no queríamos como que el Transmilenio o el parque temático, no, sino algo que realmente rompiera con todos los esquemas. Y o sea, estos 3 trabajos, digamos que fue una muestra de eso, pero amigos cogieron como la Plaza de Cuenteros de Usaquén, en Monserrate, digamos, sí, una mezquita, fueron a una mezquita. Entonces son como lugares que dentro de nuestra misma Bogotá, donde a veces la gente podría pensarse todos en una misma línea, pues acá nos permiten entender que otro tipo de pensamientos, de ideas están, y que es importante también aprenderlas y saberlas.
Entonces son como la iniciativa, yo creo que parte de la idea de salirnos de lo común para poder visitar esos lugares. Del café yo sí la verdad lo elegí porque un día pues bueno, bastante de camino de la casa a la universidad lo veía, pero me imaginaba como que era un lugar donde ponían, no sé, no había música, no había ruido y todo, o sea, pero jamás, o sea, realmente llegué a imaginar que pues este espacio diseñado para la comunidad sordomuda, pero sí, o sea, los prejuicios y eso que uno se pone de primeras es muy gracioso pues cuando te enfrentas y te encuentras con todo lo contrario. ¿Alguien más? Comentario, apunte. No, bueno, vamos a comenzar con la... O esperamos un poquito. Es que, Pues David no pudo llegar, entonces tenemos más tiempo porque Miguel tampoco va a poder venir. Entonces, si quieren, nos tomamos un café. La idea es, pues, les extendemos la invitación a todas y a todos de que estemos en todo el coloquio, porque, pues, para que nos demos cuenta también de todas estas miradas sobre el campo y para cerrar por la tarde. Entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes otra vez. Nos vemos En 15 minutos, pero entonces antes yo también quiero agradecerles a todos, a la profe Claudia también por el apoyo, pero también mencionar que lo que aprendemos de esta primera ronda de conversaciones es que precisamente uno se para allí a contar una historia con la cual se ha maravillado y que ha intentado por todos los medios sensoriales, sensibles, modelar lo que ha querido, lo que está buscando entender. Entonces son esas búsquedas de relaciones que como dice, o sea, que en la ciudad o que en donde uno cree, entonces pienso tal vez aquí para aportar a la discusión, que en donde uno cree ese campo de cosas que quiere hacer inteligibles, entonces es en donde está puesta la mirada etnográfica. Entonces, bueno, sí. Nos vemos ahorita. Y gracias. Somos poquitos, siempre somos poquitos, no pasa nada. El tiempo no nos atropella. Un comentario que no quisiera dejar de hacer acerca de la Plaza Restrepo, porque digamos que me llama la atención que tú tomaste una foto en Sumapaz, y pues nosotros hemos visitado Sumapaz en varias ocasiones con estudiantes, y una de las cosas que notamos es que la gente de Sumapaz está tan cerca, digamos, a Bogotá, y que es Bogotá. Y me acabo de cometer un error, que es Bogotá, y ellos insisten en que son Bogotá también. Lo que hemos notado allá es que ellos, la generalidad de la gente con la que hemos hablado, tienen un contacto permanente con el centro de Bogotá, con la urbe, digamos, precisamente con mucha frecuencia en torno a los oficios y los trabajos de la plaza. Es decir, la plaza es la articuladora de relaciones, no necesariamente, digamos, podíamos reducirlos a económicas, pero no, es en realidad en términos de la producción de la vida social que se articula allí, que tiene que ver entonces con toda una trayectorias vitales que hacen que la gente entonces, que llamamos campesina por vivir en el campo, realmente entonces terminan siendo trayectorias cruzadas por oficios múltiples de todo tipo, que tienen que ver entonces con la confección de artesanías, con el oficio de carguero, el oficio de transportador de alimentos, el oficio de... Y lo que encontramos es que una persona ubicada aquí o allá, en el Sumapaz en este caso, o en la plaza en la Grande, ¿cómo llaman? Que es con la que nosotros encontramos la relación Abastos, es que la gente ha pasado por todos esos oficios
por muchos oficios, digamos. O sea, ser campesino implica ser también transportador, ser también, ocupar una cantidad de labores que constituyen su forma de ser en términos de la multiplicidad de posibilidades que tienen para agenciársela, para hacerse la vida. Entonces es chévere, digamos, entender que esas personas con las que hablaste no están ahí atadas, digamos, a esos vicios, sino que con seguridad han pasado por otras muchas relaciones y por otros muchos trabajos que han constituido su vida. Incluso dentro de las familias uno puede ver entonces que hay unos que se dedican a unas cosas y otros a otras, dentro de la misma, digamos, red de relaciones que hay ahí juntas. Eso quería decir. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Creo que sí, ya está terminado. ¿Sí? Bueno, hola amigos. Vamos a comenzar nuestro segundo bloque. En este bloque hemos reunido una gran diversidad de ponencias que no supimos en realidad cómo dividirla, cómo seleccionarla, pero nos interesaba, por lo que nos interesaba cuestionarnos sobre el campo. Entonces vamos a empezar con la ponencia de Daniela Herrera, que es egresada del área de cultura, ¿verdad? Y se llama La importancia de la antropología en la justicia transicional. Entonces, gracias Daniela por venir. Bueno, ante todo, muy buenos días. Pues yo les voy a presentar la importancia de la antropología en la justicia transicional. Como tal, esta idea surge en una materia de mi especialización de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la cual empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué papel nosotros cumplimos o qué hacemos nosotros en la justicia transicional? Entonces les voy a mostrar como la leve reflexión que hice, pues más que mostrar el papel es también mostrar qué nos falta para llegar, digamos, a aportarle a la justicia transicional. Bueno, empezamos con la definición de Ruth Teitel. Entonces ella dice que la justicia transicional es la concepción de justicia asociada con periodos de cambio político caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores. En este caso, la justicia transicional tiene una larga historia, un largo bagaje, y esta se puede decir que se da en tres fases. La primera es la interestatal, se dan tres casos, perdón. La primera es la interestatal, la segunda es los procesos de dictadura-democracia, y últimamente se le ha dado cabida a los procesos de conflictos a paz. Entonces, vamos a empezar con la historia de la justicia transicional. Como les dije anteriormente, la justicia transicional tiene un largo bagaje. Esta empieza en Atenas, con las peleas de los oligarcas y los demócratas. En esta podemos ver cómo era en el 411 a.C., cómo eran, digamos, los objetivos que se daban, y cómo en el 403 por los demócratas se empieza a dar, digamos, como la apertura a las víctimas y el proceso de reconciliación. Entonces, los objetivos, bueno, en el primero era retomar el poder, el otro era hacer un proceso de paz, después era, en este prácticamente la justicia era de desquite, de si yo gano el poder entonces yo te mato, tus condenas son muertes y exilios, y como tal no se miran a las víctimas. En cambio, en el proceso de los demócratas, después ellos empiezan a ver el proceso, digamos, de las víctimas, empiezan a buscar una reconciliación, empiezan a buscar una amnistía y empiezan a buscar, digamos, que las personas que fueron afectadas fueran reparadas. Entonces se hacía con bienes de las personas que habían perdido, y se les daba los bienes y se les daba tras una compensación. Después de Ruth Teitel nos habla de que la justicia transicional
entra a una fase crítica que es el siglo XX, y ella lo llama como justicia transicional moderna. Entonces, en la primera fase es después de la posguerra, en 1945 y comienzos de la Guerra Fría. Bueno, como se sabe, el Tratado de Versalles, en el artículo 203, digamos que dice que Alemania tenía que, como tal, o sea, Alemania era el culpable como tal de la guerra, entonces él tenía que indemnizar a los otros países. Entonces acá empieza la justicia transicional a decir que no se van a, como tal, a dar o a dictar responsabilidades colectivas, sino individuales a los sujetos que están al mando. Tras de todo se había dado anteriormente de que era más internacionalista, o sea, no se miraba la carta política ni la constitución de dicho país, y en este empiezan, digamos, como a darse la relación verdaderamente entre los internacionalistas y la Constitución. Y también vemos un proceso muy importante que son los cambios en el derecho internacional humanitario, que después en 1949 se ven con los convenios de Ginebra, que son muy importantes, que son la base de las guerras, ¿no? Posterior a eso se da la segunda fase, que es una fase supremamente importante para nosotros, que es en 1989, la posguerra fría. Entonces acá empieza a darse la decadencia de la Unión Soviética, y ella nos habla de que empiezan a darse procesos de democratización, se dan mecanismos de justicia y procesos de las víctimas, se abren nuevas democracias y no se hacen juicios internacionales sino juicios nacionales con ad hoc, que es muy importante, y mecanismos internacionales ayudan a fortalecer ese proceso, que es bastante importante porque antes se regía era por lo internacional, acá empieza a ser lo nacional y empiezan, digamos, a ya como tal verdaderamente a unir lo internacional con lo nacional. Continúa eso, se da una justicia basada en la historia, en la política social de cada pueblo, y se hacen enjuiciamientos, pero lo que se busca acá es, el objetivo es sanar las heridas, buscar sanar heridas de las personas y de las víctimas, y empieza, digamos, a unirse la paz y la reconciliación de una sociedad destruida. Por eso ahí se crean las comisiones de la verdad. Recordemos que una comisión de la verdad es un organismo oficial habitualmente creado por un gobierno nacional para investigar, documentar y divulgar públicamente abusos de los derechos humanos en un país durante un periodo de un tiempo específico. Esto es muy importante porque empieza a darse la verdad, la memoria, la reparación, y también se empieza a saber dónde están las personas desaparecidas, qué ha pasado, qué sucedió, cómo fue que lo cogieron, qué pasó esa persona, que verdaderamente los derechos humanos también cubren a las personas, no solo son para la gente viva, sino también uno tiene derecho a una muerte digna, tiene derecho a un funeral, y empieza a darse todo ese proceso de desapariciones y hablarse de eso. Sin embargo, la verdad tiene algo, y es que la verdad tiene un costo y es una amnistía. O sea, obviamente el victimario no va a venir a decir la verdad para que lo juzguen, sino se hace como un tratado donde él dice: yo digo la verdad a costa de, pues, que me quiten ciertos problemas. Pero la amnistía como tal nos trae una reconciliación y un perdón, que es lo que se busca con las comisiones de verdad. Jurídicamente es así. Reconciliación, sea una reconciliación contra la víctima y el victimario a la hora que ellos dicen la verdad, y la justicia transicional en este ámbito empieza a dar cabida a otras ciencias que no son solo jurídicas ni políticas. Empieza a haber psicología, empieza la iglesia, empiezan las diferentes ONG. El problema de la amnistía también es que trae consecuencias a largo plazo a nivel penal, pero digamos que en el proceso de las víctimas sí es necesario para poder darse una verdad y una reconciliación. La tercera fase es, digamos, como la más rápida, que es
como tal, la Corte Penal Internacional era muy intermitente y solo se daban ciertos casos que se usaban. En este caso ya empieza a darse totalmente y empieza a tener su propio tratado, Estatuto de Roma, en el cual nos dice que empiezan como tal los individuos a ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Y también se empieza a aplicar la justicia transicional, se volvía como un proceso de intercambio entre democracia y política, como un proceso de transición. Sin embargo, esta ya empieza a ser un proceso de apoyo a la justicia ordinaria y empieza a llevarse como algo permanente. Bueno, acá vemos palabras claves que son víctima, reparación, memoria y paz. Son palabras que verdaderamente la antropología siempre ha tocado. La antropología verdaderamente ha hablado mucho de estos temas. Sin embargo, tenemos un leve problema a la hora de verlos legalmente o verlos desde el punto del derecho. Y es que el derecho como tal ha tomado diferentes conceptos de otras ramas, como la sociología, para definir estas palabras. Sin embargo, para definir estas palabras y muchas más, como conflicto, toman ciertas ramas, pero no toman nunca la antropología. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la paz. La paz, como nosotros lo vemos, a como lo ve el derecho internacional humanitario, es totalmente diferente. La paz, según la ONU, es la ausencia de la guerra. Eso es. Sin embargo, la ONU tiene un Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que son Rusia, Francia, China y Estados Unidos e Inglaterra. Ellos dicen exactamente quién está en paz, quién no está en paz y si cumple los requisitos, y si no, mete los cascos azules, y los cascos azules se puede dar, hay casos graves de derechos humanos, pero literalmente como ellos son los que dicen cómo se hace la paz, acabamos su proceso. También esta paz que nos habla la ONU tiene que ver con un proceso de soberanía. La soberanía tiene, como digo acá, 3 características, y vamos a la tercera, que es el aspecto territorial de su soberanía. Consiste en la autoridad completa, exclusiva de un Estado, ejerce sobre todas las personas y cosas que se encuentran dentro, debajo, por encima de su territorio. Vamos a ver que también la paz es un derecho humano de tercera generación, pero acá vemos un problema, y es que hay una cosa que llaman derechos terribles. Derechos terribles como tal es